tú te percibas, eso va a delimitar lo que eres, si eres humilde o eres soberbio. Si te percibes más, entonces te notas que eres una persona soberbia, y si te percibes menos, de igual forma. Si te percibes de la forma en la que eres, porque te has estudiado, porque te conoces a ti mismo o porque estás en ese proceso, sabes cuáles son tus emociones, sabes cuáles son tus reacciones, sabes cómo vas a comportarte de la forma o frente a ciertas situaciones, entonces eso establece tu humildad, el hecho de saber quién eres. Por eso es importante conocerse a sí mismo, por eso es importante trabajar en conocerse a sí mismo, conocer cuáles son las emociones negativas que tengo, cuáles son las emociones positivas que tengo, poder estar consciente todos los días de lo que debo trabajar y poder estar consciente de las emociones y de que tengo y de cómo me debo comportar. Nadie está diciendo que no debas luchar, nadie está diciendo que cuando tú luchas vas a ganar, ni nadie está diciendo que cuando tú luches vas a perder, porque eso solamente depende del Eterno. Eso no depende ni siquiera de tu esfuerzo, eso depende de los resultados que obtengas, y los resultados van a depender de lo que el Señor quiera, porque eso sí lo maneja el Eterno, el resultado que tú obtienes. Dice la Escritura que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. En tus manos está el esfuerzo por cambiar, el esfuerzo por mejorar, el esfuerzo por valorarte. El justo cae, es cierto, pero se levanta. Por eso es que llega a ser justo, porque se levanta, no porque se queda desvalorizándose ni victimizándose en la caída, ¿no? Entonces, para valorarse tienes que asumir que vas a cometer errores, vas a tener que asumir que tienes que aceptar cuáles son las pérdidas que puedes tener, y las que evaluaste o no evaluaste antes de tomar la decisión, igual debes aceptarla. Debes seguir caminando, no te puedes paralizar, no puedes permitir que la imaginación o el temor te paralice. Debes caminar con la plena conciencia de lo que debes cambiar. Debes caminar con la plena conciencia de que caminando vas a tener tropiezos, que como niño te vas a caer, pero que debes que levantar. Que caerse es parte de los procesos, es necesario caerse para levantarse y saber cuáles son los errores que no debemos cometer. Entonces, todas las situaciones de la vida son momentos para crecer. Las faltas son también momentos para crecer. Como les dije, ya sabemos el camino que no debemos tomar. Entonces, por eso es importante de cada caída aprender, tomar el aprendizaje que debemos asumir y seguir adelante. Saber lo que no debemos hacer para no volver a incurrir en la misma falta. Entonces es importante conocerse, estar en un constante movimiento, no te puedes quedar paralizado. Debes saber que vas a tener aciertos, que vas a tener errores, seguir aportándole a tu fortaleza, seguir fortaleciendo tu debilidad, de manera que puedas ser mejor creyente, mejor persona, mejor esposo, mejor madre, mejor hija, mejor en el rol que estés desarrollando en ese momento. Normalmente la situación que se nos presenta, el temor al futuro, a veces también nos paraliza. El temor a saber qué va a suceder, o si tomo esta decisión, cómo me va a ir. Eso también te paraliza, pero tienes que pensar que hay posibilidades de que logres alcanzar cualquier objetivo, como hay posibilidades de que el camino se te desvíe hacia otra meta que no tenías planteada. Pero siempre hay que estar en movimiento, siempre hay que seguir adelante, siempre hay que pensar, como dice la palabra, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es amable. Pensar que si vas de la mano del Señor, que si estás teniendo ese momento de intimidad con Él, de que si el Señor va de tu mano, entonces el nivel de errores obviamente va a ser mínimo, mas no significa que no lo vayas a tener. Siempre saber y aprender a consultar al Señor sobre cualquier decisión que vas a tomar, siempre que vaya en beneficio de tu crecimiento, de tu desarrollo personal, de sacar ese potencial que está en ti para desarrollarlo y beneficiar también a otro del potencial y de las herramientas que el Señor te ha dado. Pero nuestro trabajo es interno, en nuestras cualidades, aprender a conocernos a nosotros mismos, aprender a mejorar esos frutos de la paciencia, el gozo, el amor, la paz y todo eso que internamente nos trae beneficio, porque al final eso es lo que nos va a servir para llegar a una vida eterna, lo que habíamos trabajado en nosotros mismos, y es lo que nos va a traer paz y tranquilidad en nuestro interior. Entonces, el Señor, al igual que el pueblo en un momento dado, vemos en Éxodo 14:15,
Cuando ellos claman al Señor, el Eterno, Moisés enseguida fue a buscar asesoramiento al Eterno, y el Eterno le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Dile a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que actúen, que obedezcan. Esa es la actitud del Señor. El Señor, es cierto que hay momentos en los que tienes que orar, porque bueno, Señor, mira, este esposo que me maltrata, transfórmalo, obra, que pueda cambiar esa actitud, porque bueno, en algún momento te hizo algo que te desagradó, una excepción, algo que no es una costumbre, que él está llegando constantemente y te golpea, constantemente te maltrata, constantemente está cometiendo infidelidad o está cometiendo maltrato físico, psicológico, emocional sobre la vida de su esposa. No, en unas situaciones en las que amerita uno orar y quedarse quieto y esperar que se le obre en ciertas situaciones, pero hay situaciones en las que no podemos solo orar. En una situación de peligro, como esa situación en la que estaba en ese momento el pueblo, la respuesta del Señor fue: dile a los hijos de Israel que marchen, dile a los hijos de Israel que actúen, que caminen, que obedezcan lo que yo les estoy diciendo. Ya ellos salieron de la esclavitud, pues que sigan adelante, siempre hacia adelante, que se muevan, que sigan, porque el Señor necesita que tú te esfuerces. El Señor necesita que tú camines, el Señor necesita que tú tomes riesgos en tu vida, que te plantees cambios, que quieras mejorar. Tú no puedes decir: no, yo quiero mejorar la paciencia, pero resulta que no quieres las pruebas para mejorar la paciencia. No, las pruebas vienen para que tú camines, para que tú actúes, para que te des cuenta que debes crecer, que tomes riesgos y y te conozcas a ti mismo y sepas cuál es la capacidad a la que tú vas a llegar. Porque el Eterno que te creó, Él sabe cuáles son tus capacidades, porque Él las puso en ti. Pero como tú no te conoces a ti mismo, tú no sabes las capacidades que tú tienes ni hasta dónde puedes llegar. Entonces Él te va a ayudar, el Señor te va a ayudar, pero tú necesitas caminar. Dicen los sabios que el mar no se abrió hasta que el pueblo llegó, el agua no le llegó a la nariz. Cuando el agua le llegó a la nariz, que ya estaban a punto de ahogarse, se abrió el mar. Porque el Señor necesita que tú te conozcas a cuál es tu nivel y hasta dónde tú puedes esforzarte, llegar y alcanzar una meta de cambio interno. En el caso de Abraham, que viene a mi mente en este momento, Abraham se le ordenó que entregara a su hijo, y Abraham, con mucho dolor emocional, pero en obediencia, fue a sacrificar a su hijo. Y al momento que lo va a sacrificar, el Señor le dice: detente, ya sé que temes al Señor, ya sé que tienes temor, que eso en otro momento lo pudiéramos abordar. Pero ¿qué quiero resaltar? Que Abraham obedeció, Abraham caminó. Por supuesto, nosotros no somos Abraham ni estamos en ese nivel, es cierto, pero puede que estemos en el nivel del pueblo. Caminemos, demos pasos, caminemos, que el Señor va a abrir. Tome la decisión de hacer cambios en su vida, tome la decisión de salir de la esclavitud y vivir, y estar entendido que vivir un proceso de desierto, porque el desierto es cierto que tiene calor, es cierto que tiene ciertas incomodidades, como lo hablamos, pero también tiene beneficios, también tiene sus comodidades, y tampoco te puedes acostumbrar al desierto, tampoco te puedes quedar ahí estancado en el desierto toda la vida. Debes aprovechar ese tiempo para el crecimiento de tus cualidades, porque para llegar a la tierra prometida vas a necesitar este tiempo de preparación para luego tomar el esfuerzo de esas luchas que vas a tener para luego tomar la tierra prometida, porque para tomar la tierra prometida también vas a tener obstáculos, y para estar en la tierra prometida también vas a tener que trabajar. Entonces, conquistamos cambios internos y cualidades en la medida que nos esforzamos y en la medida que trabajamos. Imagínense una persona que quiere dejar un vicio, por ejemplo. ¿Qué hace la persona? Sale de la esclavitud. ¿En qué momento sale de la esclavitud? Cuando dice: yo voy a dejar de fumar, por ejemplo. Yo voy a dejar este vicio. Empieza su proceso de desierto. Hoy fumo 10, mañana me fumo 9, y así sucesivamente, toda esa etapa en la que él tiene caídas y se vuelve a levantar, hasta que por fin logra
vencer la adicción. ¿Qué obtuvo? Durante todo ese proceso, dominio propio, obtuvo valor, sabe que puede lograr dejar algo que lo esclavizaba. Entonces, si pudo dejar una esclavitud, puede dejar otra, porque muchos somos esclavos de muchas maneras y en muchas áreas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entrar en ese proceso de valorar? Nos paramos en un espejo, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en el lugar en el que debemos estar. Nos paramos en un espejo y nosotros nos vamos a decir, mira, Ruth, es verdad, tú tienes debilidades, tú tienes defectos, tú tienes cosas que tienes que trabajar, pero también tienes esta habilidad, tienes esta destreza y tienes esto bueno que el Señor también puso en ti, porque tenemos tanto las debilidades como la fortaleza. En ese momento que yo equilibro las dos, yo digo, mira, yo voy a trabajar en estas, pero yo en estas las voy a utilizar para crecer. Entonces, en esa valoración que estás haciendo en ese momento, en ese equilibrio que estás mostrando en ese momento, entonces en esa evaluación, entonces el Eterno dice, ok, tú vas a trabajar en estas debilidades, yo te ayudo. Porque el Señor no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Si tú quieres trabajar en un vicio, si tú quieres trabajar en dejar algo que no te está beneficiando, el Señor te va a apoyar. Pero si tú no quieres abandonarlo, el Señor sencillamente no te va a apoyar. El pueblo en ese momento, el Eterno le dijo, marche. Y el pueblo caminó. Igual, el Señor le dice, deje, porque el Señor va a estar con usted. Apártese, porque el Señor va a estar ahí. Pero si usted no quiere salir de esa condición, de ese matrimonio, de ese trabajo, de esa situación que le genera conflicto, que no le genera paz emocional, si usted no quiere estar ahí, el Señor igual lo va a dejar ahí. O sea, el Señor no lo va a tomar de la mano y lo va a sacar obligado, porque es que Moisés no sacó al pueblo obligado. El pueblo salió porque tomó la decisión de salir y Moisés los empezó a guiar. Entonces, en un sentido humilde, usted debe establecer quién es, no en un sentido soberbio, wow, yo soy lo mejor que existe. Ese no es el sentido de la escritura. El sentido de la escritura es, yo tengo esto y tengo aquello. Tengo esta debilidad, pero también tengo esta fortaleza, no soy más que nadie ni soy menos que nadie. Y el Señor le va a seguir ayudando en su camino. Entonces, aprender a conquistarse a nosotros mismos significa plantearnos retos, trabajar para conquistarlos y disfrutar de esas victorias, porque esa es otra cosa. Hay personas que se plantean una situación, llegan y alcanzan esa victoria, pero resulta que no la disfrutan porque ya están pensando en otra. Ya están pensando, bueno, ya esto lo superé, entonces ya listo, voy a trabajar en otra. No, es cierto que debes ir a trabajar en otra, pero tómate un tiempo para disfrutar esa conquista que el Señor te ha dado. Cuando el pueblo salió y cruzó el mar, ¿qué hizo el pueblo? Celebró, agradeció. Antes de comenzar su transitar en el desierto, hizo fiesta, disfrutó, agradeció al Señor por haber logrado esa situación y haber logrado victoria sobre esa situación. Entonces, el Señor quiere que te esfuerces, el Señor quiere que camines, el Señor quiere que conquistes áreas de tu vida interna, el Señor quiere que te valores y el Señor quiere que disfrutes de esa área que acabas de conquistar. No te puedes conformar, debes seguir en un constante crecimiento, pero aprende a disfrutar de las cosas que el Señor te ha dado, porque en realidad nunca vas a llegar a la perfección a menos que ya termine tu vida en esta tierra. Y terminaste la vida en esta tierra no significa que haya sido perfecto, significa que terminaste y ya te llegó tu propósito. Dice la palabra en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Mesías. Entonces, Pablo no pretendía haberlo alcanzado y nosotros ni siquiera hemos llegado al nivel de Pablo. Entonces, si Pablo no pretendía haberlo alcanzado, nosotros menos. Pero no significa que nos estanquemos, significa que prosigamos a la meta de lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, tenemos que aceptar también que el Eterno sabe el potencial que tenemos, porque Él lo puso allí y Él está completamente convencido de que nosotros podemos alcanzar niveles altos de espiritualidad, niveles altos
de crecimiento personal, pero debemos trabajar, debemos salir adelante, debemos crecer, debemos esforzarnos, debemos caminar. Si eso no fuera así, como dice Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado. Mientras está en este mundo, Pablo siguió trabajando en sus cualidades. Pablo siguió llevando el mensaje y cumpliendo el rol que el Señor le había encomendado. Igual usted. Si usted todavía existe en este mundo, significa que usted tiene una misión que todavía no ha cumplido. Sea interna, primeramente, y externa. Sea porque el Señor puso dones, talentos, herramientas, destrezas en las cuales usted debe servir al Señor. Y en ese camino desarrollarse internamente, porque usted no puede dar lo que no tiene, ya eso lo hemos dicho. Si hasta ahora usted está en este mundo es porque usted tiene un valor para el eterno y porque usted todavía tiene una misión que cumplir. Si no fuese así, ya usted no estuviera. El día que el Señor considere que ya usted terminó su misión, hasta ese día usted va a estar. Mientras usted esté aquí, el eterno lo necesita. El eterno necesita de usted y el eterno o necesita que usted desarrolle algo en este mundo. El mundo necesita de usted. El mundo necesita que usted haga algo que va en pro no solo de su crecimiento personal, sino en beneficio de otros, de aquellas personas a las cuales usted va a ser de beneficio. Si no, usted no estuviera aquí. Usted todavía no es un producto terminado. El Señor todavía está trabajando en su mundo interior. El Señor todavía está orando, le está dando oportunidades todos los días. Dice la palabra, nuevas son sus misericordias, nueva es su fidelidad. Quiere decir que el Señor renueva todos los días sus misericordias para con nosotros. Todos los días renueva sus oportunidades para nosotros. Mira, hijo, hoy es día de que trabajes la paciencia. Por ejemplo, usted en el día de hoy comienza a trabajar su paciencia. Mañana el mismo tema, pasado el mismo tema y así sucesivamente hasta que usted continúe en esa área, ese proceso, alcanzar el nivel que el Señor considera que usted necesita alcanzar. En el caso de las mujeres, dice la palabra que su primera misión, su crecimiento personal. Su primer rol en este mundo es construir su hogar. Dice que la mujer sabia edifica su casa. Mientras esté casada, su prioridad es su hogar. Y luego, pues su área profesional. Claro está que podemos ejercer las dos funciones, pero hay que tener una sabiduría enorme y una preparación, un tiempo adecuado para saber cómo dedicar a uno y cómo dedicar a otro. Hay etapas en el hogar en el que no se puede trabajar, no se puede estar desarrollándose. Por ejemplo, cuando la mujer ya es madre y recién comienza la maternidad, entonces tiene que amamantar al niño cada ciertas horas, entonces es muy difícil desarrollarse profesionalmente en la calle y también atender la maternidad. Entonces todo es por etapas, todo es por temporada, todos vamos quemando esta etapa y vamos pasando. Ya luego que los niños han tenido cierta edad, entonces la mujer que ha tenido ese desarrollo profesional puede continuar y fusionar las dos áreas y también seguir en su proceso de crecimiento interno, porque todo lo que desarrolle la mujer y todo lo que sea de beneficio interno y externo para ella es aprobado, pero todo siempre con equilibrio. Entonces, el hecho de que la mujer de pronto no sea profesional, sino que de que su labor sea en el hogar, eso tampoco la minimiza, al contrario, es la primer labor por la que el Señor le va a pedir cuenta, por sus hijos, por la crianza de sus hijos y por el desarrollo de su hogar. Obviamente, la relación de pareja no es sola, esas son las vertientes y todo lo que tiene que ver dentro de la pareja. Pero en cuanto al hogar, la mujer, como dice la palabra sabia, es la que edifica la casa y la necia es la que la destruye. Entonces, otra misión que puede la mujer desarrollar, aparte del hogar, aparte de la parte profesional, es esa parte de que si le han sido implantados dones, talentos en los cuales debe servir al Eterno, también tiene que de alguna forma ver cómo desarrolla esa área en su vida.
Las mujeres estamos en la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. El Señor nos dio esa sabiduría, gracias al Padre. Pero usted tiene que valorarse, usted tiene que conocerse y usted tiene que ir ejerciendo poco a poco los roles que les han sido encomendados, sea como madre, sea como esposa, en el hogar, sea en la parte profesional, sea en la parte ministerial. Todas esas áreas se pueden abordar en temporadas diferentes, en temporadas conjuntas. Todo va a depender de la sabiduría que el Señor le dé para desarrollarse. Entonces, no permita que los agentes externos sean los que le impidan obtener o alcanzar su misión en la vida de crecimiento o le paralicen. No permita que esos faraones, que esas relaciones abusivas, que un trabajo negativo la detenga y la minimice, sino que aprenda a tener importancia sobre sí misma, importancia y confianza en lo que el Señor ha puesto en usted, en lo que el Señor le ha dado para que usted le da valor, que a usted le da valor. Como decía el Eterno, ¿por qué clamas a mí? Actúa, camina. Y no significa que la plegaria no sea importante, no significa que no debamos orar, no. Significa que oramos, como decían por ahí hace muchos años, orando y con el mazo dando. Oramos, pero también trabajamos. Debe ir acompañada de la acción, la oración. Hay momentos en los que son críticos que hay que obligatoriamente aceptar. Si tú no te mueves, no vas a ver cambios. Si tú no trabajas, no vas a tener cambios internos. Si tú no crees en ti, si tú no crees que tú puedes lograr una meta, si tú no crees que puedes alcanzar un objetivo en la vida, que tú no crees que tú no puedes mejorar, si tú no crees en tu mundo interior, nadie va a creer por ti ni nadie se la va a jugar por ti. Porque así como tú te valores, te van a valorizar los demás. Y aparte de eso, el Señor tampoco te va a empujar a hacer algo que tú no quieres hacer, a hacer algo en lo que tú no te quieres arriesgar. Tú puedes hoy estar en una congregación sentada, estar inclusive haciendo en una que otra área, pero si tú no te trabajas internamente, sencillamente esa es una vida religiosa, como cualquiera que va a una congregación, se siente, escucha la palabra y se va. Y es como nave que la va llevando el mar o el agua hacia donde quiere, sin timón. Entonces usted tiene que tomar la rienda de su vida, no menospreciar lo que el Señor le ha dado. Si usted se menosprecia, usted está menospreciando lo que el Señor le dio. Si usted no se considera a imagen y semejanza del Señor, usted está diciéndole al Señor que lo que Él creó está mal, que el Señor lo creó con defectos, que el Señor, lo creó defectuoso, que el Señor las herramientas que le dio no son suficientes, que a usted el Señor la tuvo que haber hecho de pronto físicamente como una Miss, porque si no es como una Miss, entonces usted no se siente valorada, que usted el Señor la tuvo que haber hecho de pronto cantante o de pronto otro tipo de don o talento que le haya sido fácil, que a usted le agrade y no el que el Señor le indicó. Si usted la hizo el Señor de alguna forma y usted está queriendo ser de otra, entonces significa que usted no valora lo que el Señor puso en su vida. Entonces usted le está diciendo al Señor, ve Señor, lo que tú pusiste en mí no me sirve. No me sirve. El don y el talento que tú me colocaste en mí no me sirve. ¿Por qué? Porque no me gusta ejercitarme en eso. Yo quiero ejercitarme en otra cosa. O porque sencillamente no le doy el valor que debo darle. O porque lo que tú me colocaste en mí, este pelo que me diste, o esta cara que me diste, no es la apropiada. Yo quiero tener los ojos azules. Yo quiero tener las orejas de tal manera, yo quiero ser una persona alta, no quiero ser una persona bajita, o quiero ser una persona bajita porque soy muy alta. Entonces, cuando usted no se acepta como usted es, cuando usted no se valoriza lo que el Señor hizo de usted, entonces usted le está diciendo al Señor, no me gusta lo que tú hiciste. Esta creación que tú hiciste no estoy acorde con ella. Cuando usted se mira al espejo y usted dice, ve, yo soy muy tonta, o yo soy muy inteligente, pero quisiera no ser tan inteligente. Bueno, yo no he escuchado nunca a nadie decir eso. Pero sí decir, yo soy muy tonta, o yo soy muy esto, o yo soy muy aquello. Claro, usted es esto o aquello porque sencillamente usted no ha querido trabajar en su mundo interior. Usted no ha querido mejorar y ser una persona como el Señor establece en su palabra que debemos ser.
y tener el lugar que debemos tener, el lugar que Él, la posición que Él nos ha dado, ni más ni menos, con humildad, como dice la palabra, y aceptar las virtudes, los defectos que el Señor le ha dado, porque para eso están, porque está en este mundo para trabajar en su mundo interior, para que esas debilidades que el Señor puso en usted, usted las trabaje con el valor que Él le ha dado por ser su hija, por ser imagen y semejanza del Eterno, en la conformidad que el Señor le dio, con lo que el Señor le dio, el que está contento con lo suyo. Entonces, cuando usted le dice al Señor que usted no está de acuerdo con lo que Él es, usted le está diciendo a Él que Él se equivocó. Entonces, en lugar de estar esperando que los cambios vengan por sí solos, usted tiene que enfrentarse a todo, a las adversidades, a aceptarse como es. Y con la ayuda del Creador, así como el pueblo, el Señor abrió ese mar, el Señor también va a abrir el mar para usted. Entonces, es importante mantener un equilibrio en cuanto a nuestra valoración, ni muy alto ni muy severo. Mire, una persona que tiene una soberbia muy elevada tiende a calificar a los demás de la misma manera, porque así como nos vemos a nosotros mismos, vemos a los demás. A veces vemos a los otros por encima de nosotros porque nosotros mismos nos desvalorizamos, pero a veces vemos a los demás por debajo de nosotros y los culpamos, los tratamos severamente, los juzgamos, los golpeamos e inclusive los minimizamos a los demás, de la misma forma como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Y el Eterno no es ese juez que está con el mazo esperando que usted se equivoque para darle un golpe. No, el Señor es un Padre y el Señor nos va guiando conforme a su palabra, conforme a como un padre guía. Te equivocaste, mira, yo te voy con esta vara, yo te voy colocando para que tú no te equivoques y vayas por el camino correcto. Tienes que aceptar que te vas a equivocar, tienes que aceptar que vas a tener errores, tienes que aceptar que por mucho conocimiento que tienes, eso no te hace más que los demás, que por el contrario, mientras más conocimiento tienes, más conocimiento sabes de los errores que puedas cometer. Más conocimiento sabes de que te puedes equivocar, pero el hecho de que te equivoques, eso no te va a minimizar y eso no te va a hacer menos que nadie. Entonces, bien dice la palabra en 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Y también dice que en 2 Corintios 3:5 dice que no seamos competentes por nosotros mismos. No es que nosotros, decía Pablo, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, o pensar en que algo es por nosotros mismos, por nuestras propias manos. No. Es cierto que usted se esfuerza, pero en realidad las capacidades, las facultades te las dio el Eterno. No es que nosotros mismos seamos capaces de hacer X cosa, es porque nosotros nos esforzamos y el Señor nos dio esas capacidades para que logremos hacer y obtengamos un beneficio de crecimiento interno, de valor y de colocarnos en el lugar y la posición que debemos estar. Entonces, en resumen de todos los puntos que hemos tratado de esta historia del pueblo saliendo de Egipto y de todas las emociones que se vivieron en ese momento, es primeramente evitar caer en el temor irracional que le permite a la imaginación tomar control de sus pensamientos, paralizarlo y no dejarlo caminar. Segundo, ayudarlo a salir de la esclavitud. Saber que cuando usted sale de la esclavitud no es responsabilidad de nadie, es su responsabilidad salir de la esclavitud. Es importante tener un guía, alguien que te aconseje, alguien que te guíe, pero al final la decisión es tuya, no puedes culpar a nadie de tus decisiones. Tercero, entender que debes valorarte, que cuando sales vas a cometer errores, vas a tener pérdidas, vas a vivir un desierto, pero ese es el precio que tienes que pagar por cambiar de una situación de esclavitud, que tienes que aprender a pensar en ti con cordura, ni más allá ni más acá. Debes aprender a ser humilde y no soberbio, que el soberbio es el que piensa por encima o piensa por debajo de sí mismo. Que es importante aceptar que vamos a entrar en un desierto y que ahí vamos a tener caídas, pero así como vamos a tener caídas nos vamos a levantar.
porque ese es el camino del justo, caerse y levantarse, siempre y cuando estemos de la mano del Señor. Y por último, que es correcto que debemos orar. Constantemente debemos orar, constantemente debemos meditar en la palabra de día y de noche. Eso es primordial. Pero no podemos quedarnos en esa etapa. Hay que, lo aprendido, ponerlo en práctica. Que esa meditación que tenemos, hacer conciencia de nuestras faltas, hacer conciencia de nuestros defectos, hacer conciencia de las áreas internas que debemos trabajar y trabajarlas, caminar, como dijo el Señor. ¿Por qué clamas a mí? Caminen, dile al pueblo que marche. Y en medio de una situación crítica, de conflicto, salir de ese proceso imaginativo, infructuoso, torturante, y entrar en el proceso de caminar y saber que el Señor está a tu mano. Señor, abres el mar por mí. Tú abres el mar y yo voy a caminar. Porque eso es lo que el Señor demanda. Ora, pero marcha. Entonces, que esto, que el Señor plasme su palabra, nos permita darnos mucho valor interno para caminar en función de nuestro crecimiento interno, que nuestro mundo interior se vaya desarrollando, de ese valor que debemos tener por ser hijos del Eterno y porque lo que Él hizo es perfecto. Y si estamos en este mundo es porque debemos cumplir una misión y saber que esa misión es de la mano con Él. No estamos solos, el Señor está con nosotros. El Señor está de nuestro lado, el Señor está tomándonos de nuestra mano, como dice el Salmo, Él es sombra a nuestra mano derecha, Él es sombra a nuestra derecha, es decir, Él está aquí, cerquita, pero cuando decidimos caminar, cuando en medio de la aflicción sabemos que Él está ahí, y luego de que caminemos y pasemos esa aflicción, celebremos como el Señor nos ha dado victoria sobre esas dificultades y seguimos preparándonos y seguimos caminando. Nunca detenernos, nunca estancarnos, siempre estar en movimiento, siempre procurar buscar, siempre evaluarse, siempre escudriñar en nuestros corazones, siempre buscar en qué mejorar, siempre trabajar en esas áreas que sabemos que debemos mejorar. Y como primer, conocernos a nosotros mismos, valorar lo que el Señor nos ha dado, valorar las destrezas, las virtudes, las habilidades y las capacidades que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Seguir adelante y nos vemos en una próxima clase. Shalom y bendiciones.